Hola, veïns i veïnes. Bueno, ja sabeu que aquesta setmana estem en campanya d'eleccions europees i durant la setmana tindrem a diversos convidats per a explicar-nos el seu programa per a aquestes properes eleccions del dia 25, que són les eleccions europees. Bé, doncs avui hem volgut convidar primer a un amic que tenim en segon B, que es Nicolás Hervás. Nicolás, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Estamos encantados en campaña y muy a gusto contigo, muy bien, por habernos recibido y agradecido sobre todo. Pues mira, nos traes un invitado especial, ¿no? Hemos tenido el honor de tener durante 4 días, llegó el viernes desde Madrid, el candidato por la Alternativa Republicana, ha estado entre nosotros y nosotros hemos venido para que lo conozcan el electorado, que conozca algo de nuestro programa, y aquí está ante ti para que les hagas las preguntas que creas oportunas. Él te va a responder a todo. Don Alfonso Vázquez, buenos días. Buenos días, encantado. Bienvenido a estas tierras. Por supuesto, y me siento feliz de estar en estas tierras, donde además tengo unas ciertas relaciones familiares, porque un yerno mío es de Benimamet y nosotros, mi mujer es de Teruel, y habitualmente bajábamos a veranear a Benicassim, con lo cual pues estoy en un sitio que me considero un poco familiar, basta para mí. Bueno, pues estamos de campaña. El domingo hay que ir a votar porque son las elecciones europeas, ¿no? Sí, es fundamental. Sobre todo lo que es fundamental es ir a votar, porque es imprescindible que nosotros aprovechemos una oportunidad que hace mucho tiempo que no tuvimos y que en estos momentos es un verdadero despilfarro desaprovechar. Yo sé que en estos momentos, como consecuencia de unas políticas bastante nefastas que se han llevado a cabo, se ha hecho perder la ilusión a las personas. Y eso es lo verdaderamente grave, que las personas pierdan la ilusión por vivir, por mejorar, por querer que las cosas funcionen mejor, es algo terrible. Por eso es imprescindible ir a votar. Sí, pero aquí en esta zona, desde hace muchos años, en esta zona estaba el Partido Republicano, pero con el tiempo ha ido perdiéndose, ¿no? Como luego ya creció el bipartidismo, ahora mandan los del PP, ahora mandan los del PSOE, vuelven unos y otros. Entonces, pues mucha gente, sobre todo la gente joven, no conocemos el Partido Republicano, que ahora se llama, para estas elecciones, Alternativa Republicana. Explíquenos qué es eso del... La Alternativa Republicana es un partido republicano que lo que pretende es llevar al ánimo de todos los conciudadanos el que se puede gestionar bien la cosa pública, que eso es lo que significa la República. Entonces nosotros nos planteamos el que frente a las originalidades que tiene cada uno de los grupos republicanos, cada uno de los cuales tiene pequeñas distinciones, tenemos un 95% de ideología en común, es decir, nos interesa que las cosas públicas funcionen porque la cosa pública tiene que estar al servicio del ciudadano. Estamos ya un poquitín hartos de que el ciudadano esté al servicio del poder. No. Nosotros queremos el Estado y nosotros queremos el poder para que esté al servicio del ciudadano. Al servicio en la sanidad, al servicio en la educación, al servicio en la justicia, al servicio en todas las necesidades que nosotros tenemos. Y hemos conseguido en los últimos años el ir aglutinando distintos grupos de Euskadi, de Aragón, de Cataluña, de Madrid, por supuesto, de Andalucía y, como no podía ser, de Segorbe o de Valencia, donde el grupo de Segorbe ha sido un grupo verdaderamente muy potente. Y hemos conseguido crear un partido que es un partido que ha aglomerado distintas sensibilidades dentro del común principio de gestionar las cosas públicas de un modo bien y correcto, porque se puede hacer. En Segorbe, como estamos hablando con nuestro amigo Nicolás, allí sí que está muy arraigado el Partido Republicano, ¿verdad? Allí el Partido Republicano es de toda la vida. En todas las familias siempre ha habido tradicionalmente republicanos e incluso en una misma familia han habido conservadores. Mi familia, mi abuela era republicana y mi abuelo era conservador, era monárquico. Bueno, yo de todas formas querría subrayar, porque tú has hablado del bipartidismo, y entonces yo quiero dejar muy claro que el bipartidismo como tal no existe, porque no solamente hay 2 partidos que sustentan esta pseudodemocracia, hay más de 2 partidos. Ahí integraríamos también a Unión Progreso y Democracia, integraríamos también a Ciudadanos y también, como no, también tendría que estar integrado Izquierda Unida.
porque colaboran a sustentar esta, como he dicho antes, esta pseudodemocracia. Siempre se ha dicho, se ha aclamado el voto útil. El voto útil es el voto que es reflexivo, el voto que usted en su casa lo medita y luego lo deposita en las urnas. Ese es el voto útil. Y en estos momentos el voto útil es aquel que no va a mantener estos partidos que hasta ahora están gobernando este país y están gobernando Europa. ¿Por qué? Porque las cosas no nos gustan como lo están haciendo, porque hay mucha inestabilidad, hay mucha precariedad, hay muchos recortes. Lo que está sucediendo en España, incluso en Europa, no nos gusta. En estos momentos, el voto útil es aquel que va usted a depositar en la urna para que esto cambie. Hay una necesidad de cambio y hay una voluntad de cambio, y por favor, deposite su voto después de haberlo reflexionado, al partido que sea, pero no sustente esta pseudodemocracia. Sí, porque nosotros salimos a la calle y los ciudadanos todos nos cuentan lo mismo. ¡Ay! Eso de Europa, nosotros que nos importa, ya el domingo cómo iba a ir a votar. Y luego siempre han sido los índices de votos, siempre han sido muy bajos de cada Europa, porque al ciudadano de la calle no le atrae Europa, como si fuera tan lejano que no salen a votar. Habrá que explicarles por qué sí que hay que ir a votar, ¿no? Pues indudablemente, porque en estos momentos la construcción de Europa que estamos haciendo, porque realmente se está creando una ilusión por crear una Europa, pero una Europa donde frente a los modelos anteriores de que venía alguien con un ejército y quería ser el dueño de Europa, ahora felizmente estamos intentando ser los dueños de Europa los ciudadanos. Entonces eso yo creo que es una cosa que tenemos que agradecer a los fundadores de aquella Comunidad Económica Europea a mediados del siglo pasado, que fue los primeros pasos económicos, pero ellos tenían desde el primer momento una idea política donde el ciudadano fuese el que fuese el dueño de sus destinos. Entonces yo creo que la idea de que Europa es una cosa ajena a nosotros, no, Europa es una cosa que nosotros estamos contribuyendo a construir. En mi trabajo profesional yo he tenido proyectos de investigación en Europa y algunas veces pues venían los señores de Europa, de Bruselas, a controlar las cuentas de cómo habíamos gestionado los proyectos. Y había un señor, es una anécdota interesante, un señor que hablaba maravillosamente el español. Pues yo le dije, hombre, habla usted muy bien el español, ¿de qué país es? Y me dijo, yo soy europeo. Muy bien. Y entonces luego, claro, yo me quedé un poquito cortado y me dijo, nací en Holanda. Y entonces me pareció que fue la definición mejor de lo que yo sentía en aquel mismo momento, pero que no hubiera sido capaz de expresar tan bien. Yo soy europeo y he nacido en España. Y eso yo creo que es el espíritu más bonito que podemos hacer, de crear un espacio común de convivencia donde después de siglos de habernos peleado dramáticamente, ahora resulta que es que los franceses no son unos señores antipáticos, sino que son nuestros vecinos. Los portugueses no son unos señores que hablan portugués, sino que son nuestros vecinos. Y lo mismo los alemanes, o los suecos, o los daneses, o cualquier otro país. Somos todos parte de una comunidad, y además se está creando una comunidad en la que los países han cedido parte de sus derechos de gestión para que se gestionen en Europa de un modo común. Con lo cual, lo que está pasando en Europa y lo que se decide en Europa es algo que nos va a afectar notablemente. Y por eso es importante que quienes hasta ahora no han sabido representar los intereses de España en Europa, pues tengan que cambiar, porque es necesario que otras personas sepan defender dentro del espíritu europeo lo que es interesante para los españoles, que es distinto de lo que es interesante para los finlandeses, o para los suecos, o para los polacos. Pero todo dentro de un espíritu común, pero sabiendo defender esos intereses. Y ya no es hora de que quien lo hizo mal durante 4 años nos prometa que lo va a hacer bien durante 4 años, ¿no? El Evangelio decía aquello de por sus obras les conoceréis. Pues mire usted, tenemos unas obras lamentables y ya los hemos conocido. Una cosa que el ciudadano de a pie no entendemos, yo también me incluyo, es que de Europa se decide enviar un dinero a España para rescatar los bancos. Y envían el dinero para rescatar los bancos, y luego los bancos el dinero no tienen que devolverlo
Ahora hay una campaña del Partido Socialista que he oído por la radio que dicen, si nosotros gobernamos en Europa, haremos que los bancos devuelvan el dinero que se les concedió. No iba por ahí. La gente pregunta, ¿y por qué en vez de rescatar a los bancos no nos rescatan a nosotros? Eso es lo que nosotros hemos planteado desde el primer momento. Los bancos, quiero decir, la política que se está siguiendo hasta ahora es una política absolutamente mercantil que desprecia al trabajador y adora a las finanzas. Estamos como cuando Moisés bajó del monte con las tablas y se encontró el cabrito aquel de oro que hizo Aarón y todas esas cosas, ¿no? No, vamos a ver, quien crea la riqueza es el trabajador. El trabajador es el que crea la riqueza, por supuesto. Entre el trabajador que crea la riqueza está también el empresario que trabaja como un trabajador que gestiona el trabajo de todos los demás, que somos asalariados. Pero somos los trabajadores los que creamos la riqueza. Sin embargo, son los capitalistas y los especuladores los que se quedan con el fruto de nuestro trabajo. Porque son unas personas que, yo hago un símil que es el siguiente. Vamos a ver, si yo tengo una máquina, yo necesito que esa máquina funcione con electricidad y entonces yo contrato con la electricidad. Yo necesito unas materias primas para transformarlas en lo que yo creo que valen más, con lo cual eso es donde se genera la riqueza y yo le pago al señor de las materias primas. También necesito dinero pues para comprar esas cosas, etcétera, y entonces yo le pago al banco sus intereses o le pago a los accionistas sus intereses. Si las cosas van bien, ¿le pago más al que me suministra la electricidad? No. Le he pagado lo que le había dicho. ¿Le pago más al de las materias primas? No. Entonces, ¿por qué le tengo que pagar más al del capital? No se lo tengo que pagar, se lo tengo que pagar a quien realmente creó el trabajo. Y el que creó el trabajo y el que creó la riqueza es el trabajador. Y lo que está pasando ahora en Europa ha sido que se ha modificado el sistema. Y entonces creemos que el capital es el que genera la riqueza. No, no, no. El capital es un elemento de la producción, un elemento inerte de la producción. Los que creamos la riqueza somos los trabajadores. Si se hubiese dado el dinero a las personas que estaban en situación crítica con sus hipotecas, esos señores hubieran metido el dinero en el banco y en el banco hubiera generado más dinero, porque ya se sabe que el dinero genera el dinero. Pero esos señores no se hubieran ido a la calle, hubieran podido seguir pagando sus hipotecas, recibiendo el dinero de Europa, pero se le dieron a los otros señores que se dedicaron a tapar los agujeros de los despilfarros que habían hecho y a seguir exprimiendo más todavía al trabajador. Entonces, ese es el resultado de la política, que es la mala gestión de los recursos públicos, porque los recursos públicos son los recursos de nuestros impuestos, y el dinero de nuestros impuestos tiene que ser para nuestro beneficio, no para el beneficio de los señores, que son los que nos han colocado precisamente en esta posición tan dramática y que ha llevado a unas personas a unas situaciones de verdadera ruina, porque es que yo me imagino en la situación de esas personas, con una familia, con unos hijos pequeños de edad mediana, que de repente me echan de mi casa, me echan de mi trabajo, me echan de todos los lados. La situación de angustia tiene que ser verdaderamente insoportable, y es porque se ha cambiado el eje, y el eje es el ciudadano y el trabajador que crea riqueza, y todo lo demás, Estado incluido, está al servicio del ciudadano y del trabajador. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Luego hay otra cosa que hacen desde Europa, que ya que Europa es para todos, ¿cómo puede ser que hagan tratados con países extranjeros donde entran productos a Europa y, claro, hablemos de la naranja, que es lo de aquí, hacen un tratado con Marruecos para que entre naranja y la naranja nuestra pues no se puede vender? Claro, es que eso entonces, ¿cómo hacemos esto? Eso es un sistema que vuelve otra vez a ser un sistema especulativo. Es decir, hay algunas personas a las que evidentemente comprar las naranjas en Marruecos les sale mejor porque... Salen más baratas. Más baratas, pero salen más baratas, ¿por qué? Porque hay una explotación de los trabajadores marroquíes. Pero parece que como son marroquíes, pues bueno, se les puede explotar. O se puede traer cosas muy baratas de China, o se pueden traer de Malasia muy baratas, pero claro, ¿cómo se fabrica eso en Malasia? Eso en Malasia se fabrica con jornadas de 80 horas, sin derechos sociales, las mujeres embarazadas no tienen permiso de maternidad, los niños están trabajando hasta las 12, a partir de los 12 años, es decir, les estamos impidiendo que vayan a la escuela, con lo cual los estamos condenando a ser unos esclavos, por ser unos ignorantes, para el resto de su vida. O sea, un niño que tiene 12 años, encima de explotarlo a los 12 años, lo vamos a explotar hasta los 70 años. Entonces, eso no puede ser. La Comunidad Económica Europea y la Unión Europea en estos momentos prohíbe la importación de productos de mala calidad técnica. Es decir, si yo compro
una tubería, esa tubería tiene que cumplir con unos requisitos técnicos. Si compro un cable eléctrico, tiene que cumplir con unos requisitos técnicos. Cualquier cosa tiene que cumplir con esos requisitos para lo que se fabrique luego con esos elementos tenga una calidad suficiente. Si yo compro una blusa o una camisa, unos zapatos, unos juguetes, quiero que tenga una calidad moral y una calidad ética. Yo no quiero que mis hijos ni que mis nietos jueguen con un juguete que significa que hay un niño que está explotado donde no se le ve, y entonces, como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. No, nuestro corazón siente, porque además eso es competencia desleal con los empresarios. No solo es un atropello a los que se explotan, sino que es un atropello a nosotros porque nos convierte en cómplices, y es una competencia desleal con los empresarios que aquí sí pagan sus impuestos, que también hay empresarios que pagan sus impuestos, aparte de los que se dedican a hacer otras cosas. Entonces, si aquí tuviéramos, y que me perdonen los chinos por hacer referencia a los chinos, pero ha ocurrido varias veces, descubrimos en un sótano 50 chinos explotados, trabajando 12 horas, que no salen a la calle, no saben si están en España o si están en Italia, porque no lo saben, solo viven dentro de un sótano. Los metemos en la cárcel por explotar a esos trabajadores. ¿Qué pasa? Que si hacen eso mismo en Pekín, entonces está bien hecho y entonces les fomentamos el que compitan deslealmente con los trabajadores europeos. Eso no puede ser. Pero claro, cuando no se defienden los derechos de los trabajadores, no se defiende de los trabajadores europeos, pero tampoco se defienden los derechos de los trabajadores marroquíes, ni de los chinos, ni de los indonesios. Los explotamos porque el capital solo quiere ganar dinero y desprecia el derecho al trabajo. Y ese es el problema que tenemos que cambiar. Entonces, tendría que exigirse que esos países que no respetan los derechos humanos, porque en el fondo esos son los derechos humanos, no pudiesen exportar a Europa. Y eso es su problema. Entonces no podrán vender y tendrán que empezar a mejorar las condiciones de esos trabajadores, que es la única forma para que progresemos todos. Hay un caso Perdona, Nicolás, bueno, ¿qué ibas a decir? No, sí. Pues a mí lo que me gustaría es hacer una aclaración en cuanto a la deuda. Nosotros en nuestro programa que llevamos para las elecciones europeas, uno de los puntos que llevamos es que la deuda se va a revisar, evidentemente. Claro que se tiene que revisar la deuda, ¿cómo no? Pero claro, revisar la deuda significa eso exactamente, revisar. No significa que nos negamos a pagar, significa única y exclusivamente revisar. ¿Qué pasa? Que una deuda que es de unos bancos españoles deben a unos bancos alemanes, la hemos pagado todos los ciudadanos. Eso es de una injusticia absoluta. Nuestro programa lleva a revisar la deuda, y la deuda que sea justa, el Estado español tiene que hacerse cargo de esa deuda, y los ciudadanos que somos el Estado nos haremos cargo de lo que sea de justicia. Pero además pediremos una moratoria de esa deuda, porque en estos momentos es más importante invertir en trabajo, en producción, en trabajo, que invertir en pagar la deuda, y es absolutamente imprescindible en invertir en puestos de trabajo, en crear empleo. No lo importante es amortizar deuda, no. Pediremos la moratoria de la deuda, y la deuda que sea justa nos haremos cargo y la pagaremos, pero con sus correspondientes plazos. Esto es lo único que quería yo aclarar en cuanto a la deuda. Usted que viene de Madrid, señor Alfonso, cada día están saliendo noticias que en la zona de Madrid, pues en Toledo el otro día, que cerraron el hospital, la sala de cáncer de los niños pequeños, y en otra provincia también unas unidades de hospitales. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué los recortes tienen que ir a sanidad? ¿Por qué no van a otro sitio? Pues porque el problema es que se trata de convertir la sanidad pública en una sanidad privada para que haya media docena de personas que obtengan unos negocios. Pero claro, a mí me parece muy bien que haya una sanidad privada. Quiero decir, la Constitución establece que el mercado es libre. Lo que no pueden hacer los mercados libres es querer convertir a los ciudadanos en ciudadanos cautivos del mercado libre. Nosotros, si tenemos una sanidad de suficiente calidad, podemos ir a la sanidad que hemos pagado con nuestros impuestos. Y si queremos ir a otro hospital donde el sillón es de mejor calidad o las habitaciones son más espaciosas, con lo cual salen más caras, pues muy bien, si queremos lo pagamos. Pero no
puede ocurrir que nos echen de la sanidad pública y nos obliguen a ir a la sanidad privada, convirtiéndonos en unos señores que estamos secuestrados por la sanidad privada. Y es lo mismo que se hace con los colegios. En los colegios se está financiando con recursos públicos los negocios privados de los colegios. No, vamos a ver, los negocios privados de los colegios los pagan los padres que quieren que sus hijos vayan a esos negocios privados, y el negociante pues corre sus riesgos. Si no consigue suficientes clientes, su negocio va mal, como va a una ferretería, o como va a una panadería, o como va a cualquier negocio. Lo que no puede ocurrir es que el gobierno se dedique a fomentar a sus amigos que tienen esos negocios, cerrando centros públicos, con lo cual les garantizan que van a tener clientes. Pero van a tener clientes no porque voluntariamente quieran ir, sino porque les han cerrado los centros públicos. Y además es infame, simplemente infame, que en el caso de enfermedades graves que están, unas enfermedades que abocan a la muerte de las personas, se cierren centros, se cierren especialidades, y que además se despilfarre la capacidad de esos médicos, porque los médicos que estaban en ese hospital estaban especializados en un servicio de altísima calidad, y de repente los convierten en unos médicos para unos servicios de menos especialidad, que no es que sea de menos calidad, pero sí de menos calidad específica, con lo cual se despilfarran todos sus conocimientos. Entonces, se hacen varios atropellos. Primero, un atropello profesional al médico. Segundo, un despilfarro de toda la formación que él ha obtenido. Después se hace un mal uso del dinero, porque se invierte para que lo reciban los centros públicos, y sobre todo, lo que es más insoportable, es que se hace poniendo en peligro la salud y la calidad de vida de los ciudadanos que han pagado con sus impuestos el derecho a tener una atención médica, como han pagado el derecho a tener una atención ciudadana en la educación, que es el porvenir de sus hijos. Y ahora estamos viendo, las becas han desaparecido, las becas han disminuido, la universidad se ha convertido en una universidad casi para ricos. La universidad pública tiene que ser para todos los ciudadanos. Eso es verdaderamente insoportable. ¿Qué ha ocurrido? El número de universidades privadas ha aumentado, pero es que las universidades privadas cuestan ya igual que las universidades públicas, cuando las universidades públicas tendrían que ser prácticamente gratuitas. Claro. Para eso hemos pagado los impuestos. No es que sean gratuitas, es que lo hemos pagado por anticipado, con lo cual a veces cometemos el error de decir la universidad gratuita. No, perdón un momento, yo la he pagado por anticipado. El aeropuerto de Ciudad Real lo hacen con dinero público y ahora lo tienen para que alguna empresa privada lo explote. ¿Cómo es eso? Es que eso es otra de las formas de mala gestión de los recursos públicos. Es decir, los recursos públicos tienen que invertirse allí donde sean necesarios. Hay que hacer un estudio de viabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Ciudad Real, pues que el estudio de viabilidad estaba mal hecho, porque no importaba tanto que el aeropuerto funcionase, lo que importaba era hacer el negocio fabricando el aeropuerto. Y si luego el aeropuerto no sirve para nada, pues bueno, ustedes tienen experiencia próxima de aeropuertos que no sirven para nada, con lo cual... Ahora está adjudicado ya. Ya está adjudicado. A mí me gustaría dejar algo netamente claro, y es decir que nosotros somos Alternativa Republicana, que somos un partido republicano, y es más, que somos el único partido netamente republicano, con ideología republicana. Por si alguien no lo tiene lo suficientemente claro, los republicanos nunca hemos ido, porque la historia se ha tergiversado y nos ha vendido, la historia de los vencedores nos ha vendido como si fuéramos agitadores sociales, y es nada más lejos de la realidad. Nosotros somos gente como todos los ciudadanos. En nuestro partido hay abogados, hay químicos, hay profesores, hay peones de agricultura, hay gente de toda condición social. ¿Pero qué nos distinguimos? Nosotros nos distinguimos por unas ansias de justicia social, por una ansia de libertad, y porque se repartan y todos los ciudadanos vivamos en igualdad de condiciones, que haya una mejor distribución de lo que es la riqueza de los ciudadanos, porque haya un mayor equilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Estamos por todo eso, y aquí Alfonso es el que nos va a representar ante Europa, y yo quisiera decirle, porque él ha pensado mucho sobre esto, algo de lo que llevamos en el programa electoral que me parece muy interesante,
es que nos hables, si te parece bien, de la distribución del trabajo, que es necesario, es indispensable para salir de la crisis, hacer una mejor distribución del trabajo. Tú has pensado que se tendría que reducir la jornada laboral un 50%, pero como yo en esto no he hecho los cálculos, tú sí que los has hecho y has meditado mucho sobre esto, me gustaría que en este punto concreto que llevamos en nuestro programa, que dijeses algo a los que nos están escuchando. Sí, sí. ¿Cómo has hecho estos cálculos? Vamos a ver, el asunto es el siguiente. En el siglo pasado, nosotros iniciamos el siglo pasado trabajando 3.500 horas. Es decir, se trabajaba 6 días a la semana, 12 horas al día. Una cosa verdaderamente increíble. En pocos años, en medio siglo, pasamos a trabajar 40 horas a la semana. Entonces se produjo una reducción del 50% de la jornada laboral. Los salarios aumentaron, el bienestar aumentó, porque el siglo pasado un número inmenso de personas iba descalza por la calle. En el año 50 no había gente descalza por la calle. O sea, mejoramos nuestro salario y se redujo la jornada laboral. Y eso fue posible gracias a que hubo un incremento de la productividad del trabajador con el desarrollo de la investigación y las aplicaciones a la industria. Entonces, ese incremento de productividad, empezaban los robots, empezaban los relés, empezaban las máquinas eléctricas a generalizarse, el automóvil se generalizaba, los trenes en vez de ir a 25 kilómetros por hora ya iban a 100 kilómetros por hora, la aviación se generalizaba, todo eso produjo un incremento de riqueza inmenso. ¿Qué ocurrió durante esos primeros 50 años? Que ese incremento de riqueza se repartió con el trabajador disminuyendo la jornada laboral y entonces el trabajador pudo tener acceso a un salario digno. Si no se hubiera hecho eso, el 50% de la gente estaría en el paro. ¿Y qué es lo que ha pasado en la segunda mitad del siglo? Que el incremento de productividad ha sido muchísimo más grande que el que se ha producido durante los primeros 50 años y la jornada laboral no se ha reducido. Entonces, ¿qué ha ocurrido con ese incremento de riqueza que se ha producido por el aumento de productividad? Los láseres hoy son una cosa común que nos rodea por todos los lados. Yo comentaba hace unos días que cuando yo eso lo estudié en físicas, eran 5 renglones de unos milivatios de un ruso al que se le había ocurrido que eso podría ser interesante. Hoy no podemos imaginar el mundo sin los láseres. Nos rodean por todo, en las cosas comunes, en las tecnológicas, en fin, por todos los lados. Entonces, lo mismo que ha ocurrido con eso, con los ordenadores, con la transmisión de la imagen y el sonido. Marconi es de principios del siglo pasado, o sea, han pasado 100 años y el mundo se ha revolucionado. Y todo ese incremento de riqueza, ¿qué ha ocurrido? Se lo ha quedado el capital. No lo ha repartido con el trabajador. Y la forma de repartirlo es disminuir otra vez la jornada laboral, porque existe suficiente productividad. Y entonces la riqueza, cuando nos dicen no hay dinero, no hay dinero porque usted lo tiene todo en el bolsillo. Reparta el dinero y en el momento en que yo tenga un trabajo, yo tendré una posibilidad de comprar cosas, en el momento en que yo las compre alguien las fabricará, en el momento en que alguien las fabrica necesitará trabajadores, en ese momento los trabajadores tendrán salario y volvemos a hacer la espiral, una espiral creciente como ocurrió durante los 50 primeros años. Y en los segundos que hemos hecho, la espiral al revés y hemos caído en el agujero negro de 6 millones de parados en estos momentos, cuando al lado de eso tenemos gente con una cantidad de riqueza. El otro día leía un artículo que decían los economistas que la riqueza había aumentado en cantidad y se había reducido en el número de los superricos. Ya la gente no es millonaria ni multimillonaria, ya es que no hay palabras para decir cuál es el grado de acumulación de la riqueza. Y nos dicen que no hay riqueza para todos. Claro que la hay. Existe riqueza que nosotros le estamos produciendo, lo que pasa es que no se reparte. Y tendríamos que hacer durante la segunda mitad del siglo lo que hicimos en la primera. Y nuestra propuesta a la Unión Europea será: es necesario reducir la jornada laboral manteniendo el salario o incluso incrementándolo, porque se puede hacer. Y eso es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos, porque no se puede seguir admitiendo que nosotros trabajemos para que el capital gane dinero. No, el capital es el que se invierte para que nosotros podamos vivir bien. Sí, pero si rebajamos el horario laboral, tendremos que contratar a gente. Entonces, naturalmente, y entonces se produce la redistribución de la riqueza del beneficio de la empresa,
porque aumentan las ventas. En estos momentos, en los últimos 2 años, hemos visto cómo los empresarios, para poder subsistir, han ido bajando sus márgenes de beneficio, y bajándolos, y bajándolos, y bajándolos. No, se trata de que... ¿Por qué los baja? Porque no consigue vender, porque no hay gente que tenga salarios. Claro. En el momento en que se redistribuya la riqueza, disminuyendo la jornada laboral, ocurrirá lo contrario. Mire, eso ocurrió no solo durante la primera mitad del siglo, sino a finales del siglo XIX. El canciller Bismarck en Prusia redujo la jornada laboral en aquel momento a 60 horas, lo cual era un disparate, porque se estaban trabajando 80 y tantas o 90 horas a la semana. Y no había vacaciones para los trabajadores, las vacaciones era cosa de ricos, ¿no? Entonces, Prusia era en aquel momento un estado pequeñito. Los estados grandes eran Italia, el estado grande era España, el estado grande era Francia, Inglaterra. Entonces allí se estaba trabajando una barbaridad de horas. Y dijeron, este señor se ha vuelto loco. No se ha vuelto loco, fue el que inventó la seguridad social. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en el momento que se disminuyó la jornada laboral, hubo más personas trabajando. Entonces los trabajadores, además de poder comer todos los días, pues resulta que empezaron a comprar una silla, porque ya les daba el dinero para comprar una silla. Y entonces alguien empezó a fabricar sillas. Pero también les daba para comprar una cama. Y entonces alguien empezó a fabricar camas. ¿Y qué ocurrió con Prusia, que era un país pequeño? Pues en 25 años se convirtió en la gran Alemania. Entonces, ese es el camino bueno. Entonces, eso ocurrió a finales del siglo XIX. Se volvió a repetir durante los primeros 50 años del siglo XX. Además, debemos de tener en cuenta que la riqueza que se produjo durante los primeros 50 años fue tan inmensa que pudimos despilfarrarla, destruyendo 2 veces Europa y volviendo a construirla. Felizmente, en los segundos 50 años no hemos destruido Europa ninguna vez. Con lo cual, ¿qué pasó con todo ese dinero? Que no se redistribuyó entre todos los trabajadores. Se podía haber redistribuido perfectamente. Y entonces en estos momentos no estaríamos en esta situación. Pero hay un problema. Sí. Ahora resulta que yo soy un empresario y como se ha reducido la jornada laboral, tengo que contratar más gente. Por ejemplo, unos vienen a trabajar por la mañana y otros por la tarde. Sí. Pero me sangran impuestos de lo que pagué por cada trabajador. O ahí también se hace una reforma de Hacienda, o los empresarios no van a poder pagar los impuestos que se paga por un trabajador, porque hoy día es insostenible mantener un trabajador, no por el sueldo de él, sino por lo que se paga por seguridad social, IRPF, por todos los impuestos. Sí, claro. Hoy día. Sí, el problema es que esos impuestos podrían reducirse si se hiciese una cosa que no se quiere hacer, que este gobierno no ha querido hacer y que el gobierno anterior no ha querido hacer y que las promesas que nos hacen esos gobiernos tampoco van a querer hacer, y es acabar con la corrupción y acabar con el fraude fiscal y acabar con los paraísos fiscales. Nosotros vamos a proponer, porque en Europa tenemos un país que se llama Luxemburgo, que es un verdadero paraíso fiscal. Viven como Dios, ¿no? Porque naturalmente cuando uno se queda con el dinero de los demás, pues vive maravillosamente, pero vive a costa del resto de las personas. Entonces nosotros vamos a proponer que el truco que tienen todos estos ladrones y todos estos corruptos desaparezca, proponiendo que el Parlamento Europeo declare que los delitos de corrupción, los delitos de evasión de capitales y los delitos de impago a Hacienda no prescriban a los 4 años, sino que sean imprescriptibles. ¿Y por qué? Puede preguntarse alguien, hombre, imprescriptible parece un delito como un asesinato o una cosa así. Bueno, estos son asesinatos diferidos, como decía una señora muy conocida, ¿no? El asunto es que cuando yo quito todo ese dinero, se lo quito a las familias y los condeno a ser víctimas de un asesinato lento, porque no les doy medicinas para que se mueran. No les doy un tratamiento adecuado para que se mueran. Entonces los estoy asesinando, aunque no se nota, porque los estoy asesinando por una vía muy indirecta. Y entonces el asunto es, todas estas personas que están robando dinero público, todas estas personas que están evadiendo capital, y todas esas personas que están haciendo todas las trapacerías que el gobierno les permite y les concede amnistías, y lo seguirá haciendo porque son los amiguetes que les financian, todas esas personas en realidad son asesinos. Y por lo tanto, ese tipo de asesinatos no se pueden permitir que prescriban. Lo mismo que hablábamos antes
con los importadores de los países donde se está maltratando a las personas. Hace 2 o 3 meses, me parece que fue, en Malasia se cayó un edificio de 8 pisos lleno de gente. ¿Se murieron cuánto? Pues 3.000 o 4.000 personas. ¿Y qué ha pasado? Las empresas que compraban ahí, yo no, bueno, ya no voy a volver a comprar más. Oiga, usted durante 5 o 6 años estuvo ganando dinero a costa de todos esos muertos que han venido después. Y ese tipo de delitos, aunque no sea un asesinato que se pueda demostrar ante el juez, es un asesinato en diferido y no puede tener prescripción legal. Eso es nuestro planteamiento ante la Unión Europea. Y en el momento en que todo ese dinero llegase a España, ese dinero conduciría a que los préstamos que tienen los empresarios serían unos préstamos mucho más baratos. Y los empresarios podrían disponer del dinero muchísimo más barato. Y entonces, en vez de que los bancos estén sangrando a los empresarios, los bancos estarían pidiendo a los empresarios, oiga, por favor, pídame más dinero. Y entonces los empresarios tendrían un dinero barato con el que se podrían pagar los impuestos y con el que se podrían pagar unos salarios justos. Lo que ocurre es que los empresarios están en el medio del bocadillo. Está por un lado el trabajador, al que se ven, digamos, obligado, al que presionan para pagarle poco, porque el banco les presiona a ellos. Y entonces el banco presiona al empresario que presiona al trabajador. Al final, lo que pasa siempre, el gato es el que se lleva la patada y el gato somos nosotros. Pero lo que pasa es que no queremos que los bancos exploten a los empresarios para forzar a estos a los trabajadores, sino que tiene que ser al revés, que los trabajadores vivan bien, que los empresarios puedan vender muchas cosas y el banco que presta el dinero que gane dinero de ese modo. O sea, justamente invertir el proceso. Pero para eso es necesario que el eje del funcionamiento económico sean los ciudadanos, no el capital especulativo, porque si no, estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Pues no hay que cambiar cosas ahí en Europa. Pues sí, hay que cambiarlas, pero el problema es que se pueden cambiar. Y hay muchos países donde hay muchas personas que piensan lo mismo que nosotros pensamos, porque es un problema de derechos humanos. Es decir, tenemos que tener derecho a vivir, no un derecho a sobrevivir. Cuando nosotros nacemos no es para sobrevivir, sobreviven los animales. Nosotros tenemos derecho a ser felices y tenemos derecho a desarrollar nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades manuales, nuestro afán por ser felices y por hacer felices a los que nos rodean. Y eso es posible. Nos dicen, no hay dinero. Claro que hay dinero, sobra dinero. Lo único que pasa es que hay que repartirlo bien. Este señor, ¿cómo se llama? Buffett, norteamericano, dijo, a mí me da vergüenza pensar que yo que tengo miles de millones de dólares, pago menos porcentaje de impuestos que mi secretaria. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ocurrir que haya un señor que le sale el dinero por las orejas y pague un porcentaje de impuestos menores que su secretaria? El mundo hay que cambiarlo pacíficamente, pero hay que cambiarlo. Y evidentemente los que construyeron este mundo no van a ser los partidos que lo van a cambiar, van a seguir haciendo más de lo mismo, que es lo único que saben hacer, atropellar los derechos de los seres humanos. Entonces hay que ir a votar. Hay que ir a votar, es absolutamente imprescindible, porque es imprescindible recuperar la ilusión. Yo soy una persona que no soy precisamente muy jovencito, pero sigo conservando la ilusión que tenía cuando era casi un adolescente, la ilusión de que el mundo puede ser muchísimo mejor. Durante mucho tiempo lo hemos visto cómo iba mejorando, y mejoraba, y decíamos, bueno, pues vamos por el buen camino. ¿Por qué no seguimos por el buen camino? ¿Por qué hemos cogido el mal camino? ¿Por qué hemos dejado que estas personas que han defraudado nuestra confianza, que nos han engañado prometiéndonos cosas y haciendo las contrarias, que nos han prometido cosas y si no han hecho las contrarias, no han hecho las que habían prometido que iban a hacer? Se puede hacer porque existe suficiente dinero en el mundo para que todos vivamos mucho mejor. Y nosotros lo que queremos es gestionar la cosa pública. Y queremos que eso se gestione desde el Parlamento Europeo y que el Parlamento Europeo presione a los Estados para que este tipo de atropello que se hace en algunos Estados no continúe. Y dentro de los Estados pues pasa lo mismo. Hay algunas provincias donde hay algunas personas que están caciqueando
el funcionamiento de las provincias. Y hay algunos pueblos donde hay algunos alcaldes que están caciqueando el procedimiento de funcionamiento de las cosas públicas. Todo eso tiene que desaparecer. Y por eso es importante el voto en el Parlamento Europeo, para que de arriba abajo se impida que todos abusen de los ciudadanos, que si queremos un Estado para que esté a nuestro servicio. No queremos ministros mandones, no queremos alcaldes mandones, queremos ministros que estén a nuestra disposición, queremos alcaldes que estén a nuestra disposición. Y situaciones como estas que estamos viendo, por ejemplo, del ministro de Justicia que tenemos en estos momentos, que resulta que no solo quiere mangonear todo, sino que quiere mangonear nuestro cuerpo, y en particular el cuerpo de las mujeres y la sexualidad. Pero oiga usted, que se ha creído que es usted. Eso es que ni el sátrapa de Persia más asqueroso de la antigüedad se atrevía a hacer una cosa de ese tipo. En el siglo XXI usted pretende lo que nadie pretendió en toda la historia de la humanidad, ser dueño del cuerpo de las personas. Hombre, la esclavitud ha desaparecido. Eso no puede seguir. Y es necesario, por eso, es necesario votar. Y el voto útil, como decía Nicolás hace un rato, es el voto útil para los partidos que queremos cambiar las cosas. Porque que los partidos mayoritarios tengan un diputado más en el Parlamento Europeo o uno menos, es igual, 22, 23, 24, van a decir lo mismo. Pero que nosotros tengamos uno o que no tengamos ninguno, hace la diferencia absoluta. Lo que yo estoy diciendo ahora aquí se puede decir en el Parlamento Europeo o no se puede decir, y eso depende de que usted nos dé su voto o que decida, porque le han robado la ilusión, no votarnos. Por supuesto, yo le recomiendo que nos vote. Nicolás. Bueno, pues yo, ante la evidencia, pues tengo que rendirme. Ya han visto todos ustedes la claridad de idea de nuestro candidato, como lo ha expuesto, en la energía, en la vitalidad que tiene y el compromiso que tiene social y el compromiso que tiene con la idea republicana. Así que yo desde aquí únicamente les pido el voto para nuestro candidato de Alternativa Republicana. Va a llevar nuestras ideas y nos va a defender a todos muy bien en Europa. Muy agradecido si este día van a votar y si depositan el voto en nuestro candidato. Muchas gracias. Bueno, pues, don Alfonso, gracias por estar aquí, por habernos instruido en la idea de Alternativa Republicana. Así nuestros telespectadores pues también oyen más de un discurso. Cada partido tiene su discurso y hemos oído el de usted, acompañado de nuestro amigo Nicolás, que está en la provincia de Segorbe, en este caso, y te agradecemos que nos lo hayas traído exclusivamente de Madrid, pues para que vaya explicándolo. Estamos muy agradecidos a vosotros, por supuesto, y podéis contar con nosotros para todo lo que haga falta. Para mí es una satisfacción inmensa el haber tenido la oportunidad de exponer estas ideas y ha sido muy agradable esta charla que hemos tenido, porque yo creo que son cosas, por otro lado yo digo, bueno, pues esto es un proyecto político. No, mire usted, esto es el sentido común, porque un proyecto político lo que tiene que ser es el sentido común puesto en orden. Y eso, pues les agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad de exponerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias y que sigan de campaña, ¿no? Porque seguiremos de campaña, seguiremos todavía valenciana paseándose. Claro. Seguimos todavía un par de días más. Muy bien. Muchas bueno, gracias. I vostès, veïns i veïnes, ja hem acabat aquesta entrevista, tindrem més entrevistes especials eleccions europees i ara sí, ara tenim el programa esportiu i en 2 o 3 minutets ve així el programa esportiu. Vinga, no canviïn de canal.